Bueno, estamos con nuestra primera entrevistada de este ciclo, Violeta Soto. Ella es estudiante de la licenciatura de Sociología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Lo dije bien? ¿Bien Sí, presentado? perfecto. Bien. Bueno, la idea es que conocer un poco su trayectoria tanto como estudiante, como tesista y también conocer su tema de investigación. Y bueno, específicamente el tema de trabajo, lo voy a leer bien, es aproximaciones al compromiso militante de mujeres jóvenes en partidos o agrupaciones políticas de derecha. Sí. Bien. Y específicamente estas agrupaciones de derecha, ¿cuáles son? Por ahí elegiría no mencionarlas, son agrupaciones, o sea, con nombre, pero son agrupaciones que integran La Libertad Avanza, el partido político del gobierno actual. Y digo que quizás no necesariamente las integran porque, bueno, también hay agrupaciones de dirigentes que por ahí tuvieron algunas polémicas desde que inició el gobierno, entonces si bien estuvieron posicionadas desde en ese lugar, bueno, hubo distanciamientos, movimientos, digamos, en el mapa de actores que, bueno, por eso elijo no circunscribir el tema a la libertad avanza, porque también hay, bueno, otras organizaciones que pueden tener unas ideas afines sin necesariamente integrar el partido orgánicamente, ¿no? Bien. Y en principio los objetivos de trabajo, ¿cuáles son? Mis objetivos los tengo acá, son los específicos, reconstruir la narrativa de mujeres jóvenes militantes libertarias de la ciudad de La Plata respecto a cómo se incorporaron algunas de estas organizaciones, describir sus modalidades de participación política y los sentidos asociados a esas prácticas, indagar en las motivaciones socioeconómicas, políticas, culturales, biográficas que llevaron a estas mujeres jóvenes a militar en estas agrupaciones y relacionar las representaciones que estas jóvenes mujeres militantes libertarias tienen en torno a los gobiernos de los últimos años. Yo marqué un periodo 2008-2023 con las expectativas depositadas en el actual oficialismo. Porque uno de los objetivos específicos hablaba un poco sobre la indagación y sobre rastrear esas motivaciones. Entonces, la manera de concretar ese objetivo específico, cuando está vinculada con el campo, son cosas distintas, hay distintas metodologías de trabajo. Digo, porque puede ser solo que vayas a campo, que ahora nos contás bien cuál es tu campo específicamente, o que sean entrevistas en profundidad con ellas, en un café, en un lugar que no tiene nada que ver con el escenario habitual que recorren, ¿no? Bien. Yo inicié haciendo entrevistas, las primeras fueron en un espacio político que en ese momento integraba La Libertad Avanza. Alguna otra hice en un café y otra por llamada de WhatsApp. Eh, pero también tuve un intento fallido. Fue en octubre de 2024 cuando La Libertad Avanza consigue la legalidad como partido nacional, fueron los actos que se hicieron en Parque Centenario, me parece el primero, después Karina Milei vino a La Plata. Y yo quise hacer una observación participante de una manera muy heterodoxa, si se quiere. Me salió bastante mal. Fui prácticamente como una infiltrada, fui sin acceso al campo. eh, y bueno, finalmente fui increpada porque la verdad es que si bien yo estaba registrando en mi teléfono, en un chat conmigo misma, lo que estaba viendo, y si bien registré en el teléfono que había militantes que habían sufrido alguna situación de violencia, una chica le habían pegado entre varias, y que había policía y que está la situación tensa.
no registré internamente que mi presencia también estaba siendo leída por los otros. Entonces, bueno, de esa experiencia, digamos que saqué una enseñanza metodológica de cómo no hacer observación participante. Y bueno, cómo no hacer trabajo de campo, mis recomendaciones serían, primero, no escribir en el teléfono, no sacar fotos, siempre intentar ir con un acceso al campo, es decir, alguna persona que pertenezca a esa actividad o institución, organización, agrupación, lo que sea, cual fuera el campo, alguien que sepa y que auspicie, digamos, la entrada, que fue algo que intenté, pero bueno, justo una de las chicas que me había auspiciado la entrada a otra actividad libertaria, a esa justo no iba. Eh, Quizás ir acompañado o acompañada, pero sobre todo eso, saber que las personas que están ahí también interpretan tu presencia, así que, bueno, sobre todo ser respetuoso y, y ejercitar la memoria. Quizás no se puedan hacer las anotaciones en el mismo momento, así que, bueno, tener un buen registro visual y auditivo para después pasar todo en limpio, digamos. Me quedé con Eh, esto que decías de no usen el teléfono, que es sí. algo que para investigadores e investigadores, investigadoras de más data, es una novedad, pero digo, cuál es la cuestión con el teléfono? Porque antes estaban las notas de campo y escribir en una libretita, pero digo, ¿por qué es que vos específicamente lo sugerías? También, digamos, que cada campo particularidades y este era uno quizás medio tenso, o sea, digamos, no es lo mismo hacer trabajo de campo en una escuela o en un lugar de trabajo, pero bueno, con cuestiones políticas y sobre todo, esto fue en octubre de 2024, y había habido varias situaciones en las que militantes libertarios habían sufrido algunas situaciones de violencia, por lo tanto, y particularmente en ese momento también, antes de que yo llegara, por lo tanto, había una especie de reparo, de paranoia, de sospecha, no sé si paranoia, más que nada una sospecha a todo el que fuera ajeno, porque efectivamente en la vereda de enfrente había gente caceroleando, insultando, bueno, probablemente gente que había participado de la golpiza también estaba ahí. Claro, Así que, bueno, mi presencia escribiendo en el teléfono se podía interpretar como que yo estaba mandándole mensajes a alguien, cosa que no. De hecho, después, cuando me di cuenta que esa situación no daba para más, que ya había entrado mal y me quise ir, me fueron a buscar, me preguntaron, digamos, si estaba volviendo con mi grupo de la oposición. Y bueno, se dio una situación bastante tensa, que finalmente se pudo aclarar. Yo igualmente, antes de que pasara esta situación, había hablado con un referente de universidad y le había comentado que estaba haciendo eso y asumí que con eso ya estaba, pero digamos, él no se comunicó con el resto de los militantes que también estaban eh, interpretando mi presencia en ese lugar, claro. de modo que, bueno, O sea que de alguna manera no era tanto, porque cuando vos dijiste no usar el celular, claro, yo pensaba que era más por una cuestión de cómo registrabas vos tus datos y cómo a vos te iba a servir, pero en este caso no, sino que el celular alertó al resto de las personas que estaban en este acto y de alguna manera como que te buchoneó que, que podías estar ahí infiltrando mensajes o mandando mensajes bueno, vaya a saber quién. claro, Como si fuera, como que el celular era como si vos fueras una suerte de espía. tal cual. Ok, perfecto, clarísimo. Y Eh, hablando
ahora si quieres retomás, Viole, pero hablando de lo que tiene que ver con el acceso al campo, digo, ¿cómo llegaste tanto, en este caso, a ese acto como a las mujeres militantes? ¿Cómo es que fue? Bien, como te contaba antes, una de mis primeras aproximaciones a la tesina, después de armar ese documento con ideas, intuiciones, posibles lecturas y tal, fue ir a presentarme directamente a una sede de campaña que quedaba por el centro. Como era un año electoral, bueno, suelen ser momentos en los que esos espacios están abiertos al público porque están intentando captar votos fiscales, lo que sea, están abiertos a esto, al público. Así que fui en varias oportunidades porque también estaban haciendo tareas de campaña, digamos. En algunos casos estaban pagándole a los fiscales, otras veces ordenando padrones, bueno, con mucha actividad, hasta que me presenté y conté que estaba empezando a escribir mi trabajo final a graduarme de la licenciatura en sociología, que me interesaba entrevistar mujeres jóvenes militantes, y justo había una chica joven que dijo, sí, de una, yo no tengo problema. Así que me llevé su contacto, de ahí yo me pasé un minuto porque me tenía que ir a trabajar, pero le escribí y quedé en pasar en otro momento, que fue esa misma semana, me parece, unos días antes de la asunción de Milei. Así que volví ese día a la sede y hice la primera entrevista con esta chica, y cuando terminamos, eh, ella me dijo, ah, creo que llegó una compañera, si querés te la mando y también la entrevistás. Así que esa fue mi segunda entrevista, metí un 2 por 1. Eh, y bueno, me quedé con ese contacto y después, bueno, por ahí otro contacto lo conseguí de una conocida, que una compañera de cursada es militante. eh, y de esa experiencia fallida de observación participante, cuando pude explicar que no era una infiltrada y que estaba haciendo lo que estaba haciendo para la tesina, Me parece tremendo ese momento, es espectacular. Sí. me llevé un contacto y entrevisté a una de las chicas que había estado ese día, y bueno, también tuve la oportunidad, no sé si de redimirme, pero explicar con más calma y en otro momento, bueno, y pedir disculpas también porque, bueno, eh, A había sido ellas una... específicamente, digamos, como a tus muestras o a tus sujetos de investigación, o al resto también lo hiciste extensivo al resto de los y las militantes que estaban ahí. En realidad, de ese momento en particular, yo me llevé el teléfono de un chico. Y ese chico era el encargado de pasarme el teléfono de esta chica que finalmente entrevisté. Así que en ese momento, cuando yo me fui del lugar, le escribí, le agradecí y le pedí disculpas en general. Y Bien. cuando, bueno, fue algunos meses después que terminé entrevistando a esta otra chica, al final de la entrevista también tuve oportunidad de pedirle disculpas y bueno, sí, en general. Y después me las crucé por la calle y nos saludamos. Así que bueno, yo entiendo que ya quedó saldada esa Quedó todo bien, situación. digamos, claro. Pero el registro corporal de ese momento debe ser muy fuerte, ¿no? Sobre todo el momento de, pienso, no sé, querer salir de ahí y, bueno, eh, que te intercedan, que te interpelen y te pregunten cosas. Sí, de hecho lo que me salvó fue un llanto, porque la verdad que fue todo demasiado. Eh, bueno, nada. Bueno, Pero bien, bien. Por eso sí, estamos acá para que le cuentes a los y las tesistas cómo no hacer trabajo de campo. claro, sobre todo presentarse. Ir con un acceso al campo y presentarse y explicitar el trabajo que uno está haciendo. Eh,
para, bueno, no ser interpretado como un agente amenazante, por lo menos. Eh, Claro. Esa sería la recomendación. Y en relación a, bueno, las características que tienen estas mujeres, no sé hasta dónde es que podés contar, pero digo, quizás que esto es lo que a mí me genera más curiosidad. Bueno, ¿cómo son características, digamos, en general, su edad, su profesión, a qué se dedican? Y después, bueno, sí saber ya algunos datos que vos pudiste obtener o algunos, sí, datos de estas trayectorias, ¿no? De estas identidades. Bien. Bueno, hasta ahora las tres chicas que he entrevistado tienen todas entre 20 y 21 años, o bueno, si fueron cumpliendo años tendrán hasta 22. De modo que habrán nacido en 2003 en adelante. Por lo que, o sea, esto ya es interpretación mía, ¿no? Pero su socialización o por lo menos su paso por la secundaria ya es prácticamente durante el macrismo, de modo que no transitaron los años de los gobiernos kirchneristas, digamos. Quizás con tanta eh, conciencia de eso. Sí, o eran Y niñas al momento. claro, niñas a eso me refiero, o sea, eran más chicas y lo que yo analizo de eso, lo que interpreto, es que su socialización política o en definitiva, bueno, su paso por la escuela secundaria está asignado por una experiencia de, no sé si crisis política, pero una polarización muy creciente entre el kirchnerismo y el macrismo durante esos años Claro. y problemas económicos con una inflación creciente y bueno, después la crisis que vino con el macrismo y bueno, después la pandemia y esos años, o sea, fueron años eh, conflictivos, diría, o sea, de 2008 en adelante, con el conflicto del campo, fue cuando se empieza a reorganizar la escena política y se polariza, entonces mi interpretación es esa, o sea, que el contexto en el que ellas crecieron fue ese. Bien. Y Sí, sí, decime. son estudiantes universitarias, dos de tres, que tienen trabajos. Una me parece que era emprendedora y las otras, bueno, tienen trabajos en los que no profundicé. También una cuestión es que cada vez que hago una entrevista me surgen nuevas preguntas y después que analizo las entrevistas me doy cuenta que hay datos que me faltarían obtener y por suerte con una de las chicas tuve la oportunidad de volver a entrevistarla y llenar algunos baches y esa es mi intención también, en lo posible volver a hacer una segunda entrevista con las chicas que fui entrevistando Sí, para un poco profundizar. lo que contabas que no es tan lineal el proceso de investigación en un montón de aspectos, ¿no? Que fuiste contando, Sí, sino que implica de nuevo volver al campo, de nuevo rever los objetivos, de nuevo ver cómo se hace trabajo de campo. Digo, hay algo ahí que es muy dinámico y que quizás implica marchas y contramarchas. sí, ni hablar. Sobre todo, o incluso hasta a nivel del proyecto y de los objetivos. No, lo que tengo ahora que incluso todavía considero que está en una etapa de borrador, no es con lo que comencé. Y bueno, el guión de entrevistas también se fue modificando, Claro. también a la luz de nuevas lecturas y así. Y hay una duda que me surge, vos dijiste que eran estudiantes universitarias y las universidades son públicas, son privadas. Son públicas. Eh,
sí, me encontré de hecho con muchas tensiones y contradicciones, que bueno, digamos, el desafío es uno como investigadora, eh, poder explicarlas o al menos presentarlas de un modo que sea comprensible. O Eh, tradiciones propias, no de ellas, propias decís, tuyas. claro, en realidad no sé si de ellas y no sé si propias, sino como en esto de, bueno, son estudiantes de la universidad pública y una de las políticas del gobierno de Milei fue la de financiación, el de financiamiento de las universidades justamente. Entonces, bueno, eh, digamos, hay una contradicción para mí, que lo veo desde afuera, en esa identidad, en esas identidades, digamos. Claro, Eh, pero bueno, ellas como militantes también universitarias lo resuelven mediante la propuesta que tienen sus agrupaciones, que es la de las auditorías. entiendo. Eh, Digamos que la, ahí de alguna manera se encausaría eh, o se produciría una síntesis entre el reclamo del partido y su identidad estudiantil. claro, a través de, sí, el reclamo por las auditorías. Eh, y la eficientización del gasto en universidades y la despolitización también muchas veces, que es algo que también a priori me parecía contradictorio, tener una participación política y que una de las propuestas sea despolitizar, y es algo sobre lo que quisiera profundizar más con ellas, digamos, pero me pasó que leyendo un texto para otra materia, que no me acuerdo de qué autor liberal era, eh, estaba justamente uno de los subtítulos en ese texto era despolitizar la política. Entonces digamos que forma parte de la doctrina liberal clásica el hecho de despolitizar el Estado, despolitizar lo público. Eh, Así que Claro. bueno, muchas de las cosas que a mí, como agente externa, me parecen contradictorias, bueno, se van resolviendo a veces con lecturas o repreguntando y pidiendo que precisen un poco más de qué se trata lo que están contando. Eh, y bueno, eso. ¿Y hubo algún dato puntual que te llamara la atención en sus biografías? ¿Alguna característica que nos quieras contar? Que de todos modos ya igual profundizaste bastante, pero digo, capaz hay algo que no tiene que ver específicamente con su identidad como militantes estudiantiles, sino que va por fuera de eso, que también es valioso, puede ser valioso. Bien. Eh, no sé si encontré tantas coincidencias entre ellas, eh, o por ahí a medida que voy a ir contando me aparecen, porque la verdad es que sí las sabía, en esto de que, bueno, son estudiantes, me parece, si no me equivoco, que son la primera generación de estudiantes universitarios de sus familias, eh, que tienen trabajos que no son registrados, eh, que esto por ahí, no sé si las tres, pero por lo menos dos mencionaron que Milei fue el primer político en conmoverlas o en convocarlas. Eh, En tanto líder carismático, digamos, se podría pensar. claro, sí, y también, digamos, por las propuestas. Aún así, algo que a mí me sirvió en esto que te decía, que hay cosas que surgen del campo y que a mí me parecen, eh,
no inentendibles, sino que a mí me cuesta interpretarlas. Bueno, obviamente el trabajo de campo se tiene que dar a la par con lectura bibliográfica, pero los textos de Melina Vázquez, que es una también socióloga de la UBA, justo, eh, que estudió la militancia de jóvenes libertarios y también en particular de mujeres jóvenes libertarias que tienen una identidad hasta feminista. Yo todavía no me he cruzado con ninguna libertaria feminista, pero sé que las hay y que también, bueno, construyen sus narrativas y resuelven sus tensiones en torno a esa identidad. Bueno, hay dos cuestiones que marca Melina Vázquez que de alguna manera ayudan a ubicar estas identidades libertarias, que es una genealogía, por un lado, que dice que estos jóvenes libertarios son hijos ilegítimos del kirchnerismo en cuanto a las políticas de promoción, de participación política del kirchnerismo entre las juventudes, con las leyes con la ley de centros de estudiantes. Bueno, Sí, cita también un dato de algunas encuestas que ella hizo sobre las políticas dirigidas a la juventud, que en una proporción muy grande estaban dirigidas a aumentar la participación política. Entonces, por un lado, eso, estos libertarios y libertarias como hijos ilegítimos del kirchnerismo, de estos procesos de fomentar la politización juvenil y estudiantil, y por otro lado, como hijos despeinados, le pone ella, del macrismo, con la crítica a la insuficiencia de las reformas del macrismo. Eh, claro. entonces, esta doble eh, como Categorización. antecedente. Sí, Sí, pero estos antecedentes, y de hecho después encontré que una de las chicas, una de mis preguntas es, bueno, ¿cuándo considerás que empezaste a participar en política? Ella me contaba que en la secundaria integró una de las listas de oposición del centro de estudiantes del colegio, y eso yo lo considero como una participación política. Sin embargo, ella lo menciona como algo que hizo en su vida, pero su participación política comienza cuando se suma a fiscalizar para La Libertad Avanza en las elecciones de 2023. claro. Entonces es una mención de la existencia de la vida política, digamos, y alguna participación, aunque sea lateral, en eso. Y bueno, eso es una cuestión. Y por otro lado, otro de los puntos que menciona Melina Vázquez es un ciclo que se abre con los debates por el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo en 2018 y que va hasta la pandemia y las marchas anticuarentena y bueno, esas movilizaciones. Y dice que en ese ciclo político es cuando el ser de derecha empieza a convertirse en un principio de identificación en el espacio público. Eh, y esas son dos cosas que yo tengo en cuenta para ir al campo, si bien a la luz de lo que fue sucediendo desde que Javier Milei asumió la presidencia, eh, a mí no me parece tanto que el ser de derecha sea un principio de identificación en el espacio público, o tal vez ese espacio público se vio reducido a raíz de algunos hechos de violencia que han sufrido militantes. Claro, Eh, de hecho, es el ser de derecha o ser votante de Milei o hasta militante en realidad de estas chicas es un motivo de conflicto en otros espacios que ellas transitan, como la universidad pública, justamente, eh, y en algunos casos sus trabajos. O sea, es motivo de conflicto con jefes o compañeros de trabajo por cosas que ellas pueden llegar a publicar en redes. Entonces, quizás hay
no sé si un ocultamiento, no lo pondría en esas palabras, pero una transmutación en demanda de decir, bueno, yo quiero poder afirmarme como militante de la libertad avanza sin que eso implique ningún tipo de conflicto y hasta más extremo que me violenten por llevar una remera con la cara de Javier Milei, digamos. Claro. Bueno, qué interesante. O sea que también, digamos, como ese estigma militante, entre comillas, sería una suerte de cuestión más genérica. Digo, no tiene tanto que ver con para quién militas, sino que en este caso es extensivo también a, bueno, a otros partidos. Claro. Eh, y bueno, otro de los puntos que tengo muy en cuenta es la categoría de mejorismo que propusieron Pablo Semani y Nicolás Welchinger en torno a la identidad emprendedora como categoría moral. Eh, y bueno, eso también aparece mucho para resolver la tensión, por ejemplo, de los planes sociales. Por ejemplo, una de las chicas es beneficiaria del plan Progresar, que es la ayuda económica para estudiantes universitarios. Entonces, bueno, de repente, perdón, me voy a ir por las ramas, pero después Sí, sí, retomo. sí. Algo que a mí me sorprendió al empezar a hablar con estas chicas es que no son necesariamente antiestatistas acérrimas como les Milei, que no necesariamente quieren que el Banco Central estalle por los aires, no están necesariamente en contra del trabajo registrado, al contrario, eh, ni en contra de los derechos humanos necesariamente, digamos, no son eh, pequeñas Javier Milei, digamos, no tienen sus inquietudes, digamos, ahí también aparecen sus motivaciones para sumarse a militar y aparece también por qué las otras alternativas políticas no las convocaron en relación a sus inquietudes y sus demandas. Eh, pero bueno, la cuestión del valor del trabajo o las condiciones de trabajo, la inflación, la seguridad, eh, aparecen como ejes que articulan la expectativa de mejora, justamente. Claro. Y el recibir un plan social, una ayuda económica del Estado, es legítimo en tanto sea utilizada para mejorar, para progresar, para no volverse dependiente de un gobierno que te aporta esa ayuda económica, digamos. Claro. Eh, Sí, yo lo que pienso también es que debe también ser muy desafiante como investigadora, incluso también en las preguntas, porque las identidades, al menos hasta lo que estamos contando, rompen mucho con el estereotipo que una podría tener sobre estas militantes. Entonces, quizás universidad pública, que sean estigmatizadas en sus trabajos, que tengan trabajos que no están registrados, digo, como que rompe mucho con la idea de lo que podría ser una libertaria estereotipada, ¿no? claro, sobre todo, Que también hay feministas, sí, sí, sí. Eh, también, bueno, esta es la cuestión, hay dirigentes visibles de la Libertad Avanza que son mujeres, que por ahí, de ahí surge el estereotipo, Lilia Lemoine, Lu Palavecino, Lourdes Arrieta, bueno, Victoria Villarruel, la vicepresidenta, digo, eso también es algo eh, destacable, digamos, o sea, el partido que no está de acuerdo con el cupo femenino en las listas es prácticamente uno de los únicos que lo cumplió, si bien identitariamente no están de acuerdo con eso, tienen muchas dirigentes mujeres entre sus filas, o referentas por lo menos,
Así que bueno, eso es una cuestión, pero también son figuras muy estridentes quizás, que no necesariamente replican la identidad de las bases militantes. Claro. Eh, Sí, entiendo que hay muchas contradicciones internas dentro de las propias identidades. Digo, el desafío es, o al menos como por lo que venimos hablando, es por un lado, tanto en términos como investigadora, de la redefinición y romper con ese sentido común o romper con el estereotipo establecido, y también, bueno, poder dar cuenta de las contradicciones en estas identidades. claro. Qué valioso. Eh, que para el caso también, otras identidades políticas, también hay contradicciones. Eh, yo misma tengo mis contradicciones personales, y como seguramente la mayoría, o la mayoría que se cuestione un poco lo que hace, lo que piensa. Eh, entonces, bueno, también bueno, tuve la oportunidad, esto como que vuelvo un poco al proceso de la tesina, Sí. pero un poco el método de Nicolás Wojciech, que es mi director, es armar reuniones grupales en las que, bueno, vamos compartiendo avances y así, con distinta regularidad y frecuencia, pero bueno, en la medida de lo posible lo solemos hacer. Que también eso fue algo que me motivó a seguir, perdón, mezcló todo, pero bueno, lo que me motivó a seguir fue que en mi preconcepto de hacer una tesina era un proceso solitario, deprimente. Eh, al menos a mí personalmente no me gustaba la parte solitaria de la investigación. Y Ajá. cuando encontré que existía la posibilidad de llevarlo de una manera un poco más grupal, aunque finalmente el proceso de ponerse a escribir y todo eso es individual, poder compartir con otros y con otras, bueno, eso me motivó. Eh, bueno, esto estuve hablando con Nicolás y con Melina Vázquez, el hecho de... Me perdí, no sé de qué Ya estaba que hablando. pudiste acceder, sí, yo lo retomo. Pudiste acceder tanto, hablabas de Nicolás y de Melina Vázquez, pero Sí, digo que la misma bibliografía que vos estudiabas era alguien con la que después pudiste hablar. Ambas tal cosas. cual, Qué interesante. ambas cosas, sí. Bueno, las recomendaciones que me dieron en las oportunidades que tuve de reunirme con ellos fue quizás parar un poco y entender que es muy complejo estudiar un fenómeno que se está desenvolviendo todavía y por ahí hacer un corte y no querer ver como la evolución de esas identidades, sino más bien recortar en cómo llegaron a militar y por ahí hasta cómo fue desarrollándose su militancia, pero hasta ahí, no mucho más. Sin embargo, a medida que voy haciendo más entrevistas o que tuve la oportunidad de entrevistar a una misma chica antes de la asunción de mi ley y un semestre después de que haya iniciado el gobierno, se ven las influencias, digamos, de los discursos oficiales, de los acontecimientos y de las cosas que van sucediendo. Eh, pero bueno, es muy Bien, valioso también tener un contacto tan cercano con un director. Eso. claro, sí, sí, no, ni hablar. La figura del director, directora, tutor, tutora es muy importante. Bueno, y ahora pregunta final. Eh, Bien. ¿Para qué consideras que sirve esta investigación? Bueno, para mí, que particularmente estudio sociología, lo que me quedó siempre resonando desde los inicios de la carrera es que la sociología sirve para inscribir las biografías en los procesos sociales más amplios. Entonces, yo creo que un poco la importancia es eso, poder poner de manifiesto las biografías de estas chicas que optaron por militar
organizaciones de derecha, no necesariamente por la figura de Milei, y bueno, entender que, que nada es tan simple ni tan lineal, sino que, bueno, son eh, el producto de varios procesos, de distintas demandas insatisfechas, de la falta de un horizonte político alternativo, que fue lo que efectivamente pudo hacer Milei, proponer un futuro que puede gustar o no, pero fue la propuesta de futuro que ganó. Y hasta diría que en la campaña fue una de las únicas propuestas de futuro. Eh, que en definitiva esa es la tarea de la política o los políticos, según Weber, que es proponer los horizontes, a diferencia de la burocracia que propone los medios para hacer las cosas. Entonces, bueno, y más a nivel general, siempre es valioso profundizar las lecturas de la realidad, pensarnos a nosotros mismos desde nosotros mismos, no dejar que nos expliquen desde afuera, sobre todo ahora que particularmente con mi tema, ¿no? Pero el avance de las derechas es algo que se está dando globalmente y no en todos los países se da por los mismos motivos, si bien puede haber raíces comunes de insatisfacción. En Argentina tienen sus propios avatares y es importante saber cuáles son y encontrarlos nosotros mismos para también, si el deseo es revertir esta tendencia o poder proponer alternativas que no sean tan reaccionarias quizás, o proponer otros valores, saber, bueno, qué es lo que estamos discutiendo en realidad, cuáles son las demandas de estas chicas que militan por mi ley y bueno, saber que en este proceso político en particular, digamos, el que agarró, el que pudo convocar fue esta figura, pero podría no haberlo sido. Eh, entonces, bueno, saber que hay alternativas y que es importante ir más allá y no quedarnos en la chicana, en la reducción, en el prejuicio de, no sé, condenar a priori a estas mujeres militantes, eh, porque bueno, esto, es más complejo, como, como se dice en sociología. Sí, sí, conocerlas, en definitiva. Eh, y bueno, en general, en relación a, al de financiamiento que está sufriendo el sistema científico, eh, combinado con un ataque muy dirigido a las ciencias sociales, eh, dentro de un marco en el que todo tiene que ser un mercado y todo tiene que tener un valor económico. Yo obviamente considero que eso no es así. Hay otros valores igualmente importantes, los valores sociales en el sentido de producir valores que van por fuera del circuito económico, más allá de que la ciencia también produce valores económicos, las ciencias sociales también, eh, y que, bueno, en general no me parece que sea una política correcta de, esto ya es una apreciación subjetiva y por fuera de mi proceso de tesina, pero si el Sí. objetivo fuera eficientizar el gasto público, me parece que destruir todo un entramado científico que llevó muchos años volver a construir, eh, bueno, no es el camino indicado. Eh, porque bueno, en todo caso, si el objetivo del gobierno fuera promover otro tipo de ciencias que tuvieran una aplicación más directa, quizás, eh, bueno, digamos que hay otros caminos y no la plena de el pleno de financiamiento y el corte de recursos. Así que bueno,
Eh, Nada, quizás un deseo de que sigamos estudiando, que Como cierre, me gusta. Sí, sí, que sigamos estudiando, que sigamos pensando, que a mí también me desmotiva, veo que es un momento en el que se simplifica mucho todo, que no hay un chequeo de los datos, que se dicen cosas muy ligeramente y quedan, que bueno, quizás ir en una tendencia contraria y complejizar más y discutir más eh, y no simplificar tanto y bueno, esperar que en algún momento las ciencias en general y las ciencias sociales vuelvan a tener el crédito que se merecen. Eh, me parecen Eso, grandes deseos para este 2025 para este 2020. y para el proceso. Bueno, muchísimas gracias, Viole, por esto. Muchas gracias a todos y todas por haber llegado hasta acá y nos vemos la próxima.